de las experiencias de otros investigadores, donde esos otros investigadores tenemos, bueno, ya me presenté como licenciado Don Enrique Remolina. Por Colombia estará el doctor Rafael Enrique Mendoza, abogado y quien trabajó muchos años también en la Policía Nacional y trabajó en los laboratorios de criminalística en la especialidad de tránsito. Está el ingeniero David Camín de España, ingeniero mecánico, máster en prevención y riesgos laborales, ingeniero forense en investigación de accidentes de tránsito en España, y él es representante del software de Virtual Crash para Latinoamérica y España. También vamos a tener la presentación del licenciado Jaime Valencia Arrechar, licenciado en Derecho, está cursando maestría en Derecho Civil, jefe de peritos en hechos de tránsito de Tijuana, México. Entonces, gran amigo que nos va a ayudar, nos va a aportar desde su experiencia. Tenemos también al especialista Juan Francisco Higuera Cruz, parte de Colombia, es perito en el Centro de Investigación e Información de Tránsito y Transporte, que es CIF, especialista en investigación de accidentes de tránsito, técnico profesional en seguridad vial, perito nivel 3 de APIAT, que es la Asociación de Peritos en Investigación de Accidentes de Tránsito, que está radicada en Argentina. Enrique Escudec, amigo de España, quien es investigador de campo y reconstructor de accidentes de tránsito en el área regional de tráfico metropolitana norte, en España. De Panamá está el licenciado Dardo Campbell, licenciado en investigación criminal y seguridad, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, socio fundador de la empresa Peritaje Tránsito Panamá, quien trabajó en el Instituto de Medicina Legal y también actuó, bueno, allí él les va a contar la experiencia porque los funcionarios de accidentología del Instituto de Medicina Legal, ellos cuando hay un caso de homicidio en accidente de tránsito, ellos son los que van al lugar de los hechos y hacen las actuaciones que les comentará. Y también tenemos gratamente la presencia del señor Nathan Palacios Macías, magíster en tecnologías de la información, técnico en accidentología vial, él es perito y policía activo de la Organización de Investigación de Accidentes de Tránsito de Ecuador. Entonces, ellos quisieron aportar su experiencia, la van a aportar y van a comentar cómo es el procedimiento, especialmente en qué, en la inspección al lugar de los hechos y la inspección técnica cadáver. La inspección al lugar de los hechos a partir de lo que es todas sus características de lo general a lo particular que se encuentra en el lugar de los hechos y cada detalle de lo que debemos escribir en nuestro formato de policía judicial, ¿sí? Que es diferente a la inspección técnica cadáver que empezamos con el elemento materia de prueba que es el cadáver, el occiso, y vamos de lo particular a lo general. Quizás algunos errores que hemos visto es que lo que escriben en el informe ejecutivo en hechos, copian, pegan en el acta de inspección al lugar, copian y pegan en el acta de inspección a cadáver. No es así, aunque tenga mucho que ver o mucha relación a lo que es la fijación descriptiva, es lo que le quiero, o lo que yo le llamo una fijación descriptiva, tanto al lugar de los hechos como a la inspección técnica cadáver. Entonces, va a estar como moderador nuestro amigo Rafael Enrique Mendoza, él es el moderador del evento, quien ese también es el coordinador académico de Formatec, el Instituto Técnico, quien al final él les va a comentar sobre los que necesiten la certificación, el procedimiento que se realizará, y pues quien les habla como gerente de CIF, que es la otra empresa coordinadora de este evento, que es el Centro de Investigación e Información de Tránsito y Transporte. Pues le doy paso a Rafael Enrique. El audio. Saludos a todos los conectados de los diferentes países anfitriones. Bienvenidos. Bueno, estamos esperando que entre el amigo Eduardo Campbell de Panamá. Se le dificultó un poco ahí con el tema del computador. Por el momento, entonces, voy a hacerles como la introducción a esos, del por qué este webinar, el tema del dibujo topográfico. Recuerden que vamos a hablar de policía judicial a partir de las experiencias de los otros ponentes internacionales y también
el tema del IPAT, el Informe Policial de Accidentes de Tránsito, el licenciamiento, y el tema del dibujo topográfico, ¿sí? Entonces les voy a compartir y voy a hacer la introducción a algunos de los dibujos topográficos del IPAT que se han presentado y son recientes, son precisamente del año 2019 y 2020. En este momento pueden observar la presentación. Sí, señora, ahí está transmitiendo. Ok. Ahí acabo de En conectar, este dibujo, Eduardo. bueno, regáleme 5 minutos y hablo del dibujo que están presentando. Este es un dibujo, como ustedes pueden observar, en la parte inferior derecha del bosquejo, dice que la fecha del accidente es el 18 de enero del año 2020. Y como ustedes pueden observar, el método que está utilizando, que pareciera un ortogonal, porque no es coordenadas cartesianas, si ustedes ven a la derecha, la tabla de medidas donde se debe diligenciar con coordenadas cartesianas, no hay coordenadas cartesianas, son medidas ortogonales que se hacen en una curva a partir de una cuerda que lanza el funcionario, ¿sí? Y sobre esa cuerda está tomando unas medidas. Ahora la pregunta es, esto es en una vía que es una pendiente en la zona donde se lanza la cuerda, ¿sí? Es una zona bastante alta con respecto a la acera o lo que hay al costado izquierdo de la vía. Entonces, ¿cómo puedo mantener una cuerda totalmente recta para poder hacer todas las mediciones hacia esa recta formando ángulo de 90 grados? Claro, cuando vamos nosotros a hacer la reconstrucción, bueno, aquí vemos que hay gran cantidad de falencias en las medidas, ¿sí? En el uso del método. Aquí lo más conveniente es utilizar el método de triangulación, pero eso lo vamos a ver más adelante en la ponencia que realizamos el día de mañana. Vamos a hablar del dibujo topográfico con algunos casos en curva, cómo se debe hacer la triangulación, de qué manera se pueden ayudar con las mismas líneas de borde, los sardineles, y cómo se debe hacer en coordenadas cartesianas de una manera rápida. ¿Sí? También vemos que precisamente intentando, aquí con una imagen de Google Earth, intento hacer como la forma de la curvatura y utilizar esa recta y hacer esas mediciones. Claro, las posiciones finales de los elementos materia de prueba cambian completamente porque no hay una medición con precisión. Y aquí tenemos otro que ustedes ven en la parte inferior derecha, es otro caso que se presentó en el mes de marzo del año 2019. Ustedes pueden observar en la tabla de medidas a la derecha, hay unas medidas que al parecer, bueno, aquí no, nos dice, esto es triangulación realmente. No nos dice aquí en el documento, pero es bueno que ustedes, o los funcionarios que están diligenciando este tipo de formatos, digan qué método utilizaron, sean detallistas en ese tema. Aquí, por ejemplo, coloca de A a B, 0.50. Entonces, está utilizando método de triangulación. Y vamos a buscar esos puntos A y B. Efectivamente, en la parte inferior izquierda de la imagen, pueden encontrar un punto A y un punto B, que supuestamente hay 0.50 metros. Es una medida muy corta para dos puntos si vamos a usar triangulación, porque va a generar errores. Estas son las posiciones finales que supuestamente tienen los vehículos, pero ustedes ven que en la tabla de medidas hay 4 puntos que se fijaron, donde el primero dice que al punto A hay 12 metros y al punto B 11.60, y en el texto lo que significa es vértice trasero izquierdo del vehículo 1 y así sucesivamente. Si ustedes ven, no está enumerados los puntos de fijación de los elementos materia de prueba, ¿sí? Pero vamos a mirar con la ayuda de Google Earth también cuál es la intersección, y al poder realizar esa triangulación o ubicarlo, si ustedes lo pueden hacer de manera manual con compás para hacer un dibujo topográfico, hacer un dibujo a escala, o con ayuda de cualquier software que realice usted ese dibujo de la posición final de los elementos materia de prueba, pueden observar en el recuadro rojo
donde está el punto A y B, a partir de allí están los puntos de referencia, y lo único que se pudo reconstruir con las medidas es estos dos puntos que están en el recuadro B. Se supone que son los vértices de un vehículo, pero si ustedes observan, las dimensiones superan la de un automóvil. Y los otros dos puntos del otro vehículo no están. Aquí pues lo que hice fue unas posiciones cercanas a la realidad a partir de lo que se observa en unas imágenes que se aportaron a la investigación. Pero la reconstrucción de la posición final de los vehículos no se pueden hacer así lo haya hecho con el método de triangulación o un método de coordenadas cartesianas, pero si están mal registradas o documentadas las mediciones, es lo que va a generar un problema en las reconstrucciones y un problema para determinar el cómo y por qué se presentaron los hechos. Bueno, ahora sí lo voy a dejar directamente con el amigo Campbell. Buen día, Edwin. Saludos a todos los participantes también. Buen día para todos. Mano, buen día, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien acá en Panamá, en mi casa, cumpliendo con las medidas sanitarias? Excelente, mano. Bueno, la audiencia es suya, puede continuar, compartir pantalla y bienvenido. Sí, correcto. Buenos días a todos los participantes. Pues para nosotros es un gusto poder abordar esta temática pues, de la reconstrucción de accidentes de tránsito, más bien la intervención de un perito de accidentes de tránsito en la República de Panamá. ¿Cómo funciona? Básicamente, cómo se desempeña ese perito en el lugar de los hechos. Pues, y siendo así, pues, voy a iniciar con la presentación pues, para ir compartiendo cada uno de los detalles y experiencia que a lo largo de mi vida profesional como perito he podido adquirir. Entonces, esta viene siendo la presentación. No sé si ya pueden tener acceso visual a la presentación. Sí, señor, ya se observa. Correcto. Entonces, pues, para iniciar, pues, es importante destacar, pues, que los antecedentes que vamos a abordar también sobre la recolección o toma de datos, cuál debe ser la actitud del perito en estas funciones, el protocolo de actuación y el directorio pericial de los peritos de accidentología forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá. Pero para ello, pues, es oportuno indicar que con la invasión, después de la invasión de los Estados Unidos a Panamá, el país sufrió básicamente una reestructuración en todas sus instituciones y las instituciones de investigación criminal no escaparon de ello, ¿no? Es a partir de entonces de la Ley 16 del 9 de julio de 1991 que nace la Policía Técnica Judicial. La Policía Técnica Judicial era una dependencia del Estado que básicamente brindaba los servicios de investigación judicial como de investigación criminalística. Entonces, esta dependencia posteriormente, 15 años después, fue modificada por la Ley 69 del 27 de diciembre de 2007. La parte de investigación judicial, el rol de investigación judicial, fue absorbido por la Policía Nacional y hoy denominado Dirección de Investigación Judicial, y la parte técnico-científica se mantuvo dentro de la dependencia de la Procuraduría General de la Nación del Ministerio Público, bajo adscrito directamente al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá. Es importante pues saber que la investigación de accidentes de tránsito o la pericia técnica de accidentes de tránsito está dentro del Instituto de Medicina Legal, específicamente dentro de la Subdirección de Criminalística. Como todos sabemos, el objetivo de la intervención pericial básicamente está en que el juzgador o las autoridades encargadas de administrar justicia puedan deslindar responsabilidades con precisión, pero para ello necesitan conocer cuáles fueron las causas que concurrieron. Y para ello entonces es de vital importancia la intervención de un perito de accidente de tránsito que goce de totalmente
independencia, imparcialidad y objetividad. El accidente de tránsito, como muchos de nosotros conocemos, pues es un hecho que se desenvuelve en estos tres factores: el factor vehículo, el factor humano y el factor vía. Y como bien muestra la imagen, estos tres factores tienen que mantenerse en equilibrio, y en la medida que uno de esos factores pierde equilibrio, entonces se va a originar un hecho de tránsito. Y eso incluso puede aumentar su complejidad, o el equilibrio puede estar aún más medido en el caso de que intervengan condiciones climáticas adversas para el conductor. En ese sentido, pues, es cuando interviene un perito especialista en reconstrucción de accidentes de tránsito con el ánimo de descubrir qué produjo la pérdida del equilibrio en esos tres factores. En Panamá existe una intervención interdisciplinaria de especialistas, no solamente el tema de accidentes de tránsito, la investigación criminal de un accidente de tránsito no está definido solo por un perito de reconstrucción de accidentes, sino también por un equipo compuesto por médicos forenses, por investigadores judiciales en la investigación. Entonces, el perito, con esa información disponible, va a realizar un estudio a profundidad de ese trinomio de accidentología. Y es importante destacar que, a diferencia de la pericia jurídica, su método de estudio parte de fenómenos físicos. Entonces, es necesario que el perito domine lo que es el método científico o los procedimientos del método científico. Aunado a ello, quiero destacar, pues, que en un hecho de tránsito existen dos procedimientos, por lo menos así lo estamos manejando acá, que es el procedimiento de toma de datos, como un procedimiento de primera instancia, y un segundo procedimiento que es de ejecución del dictamen. Es importante esto porque el segundo procedimiento de ejecución del dictamen no se puede dar con certeza, o no podemos llegar a un buen resultado de ese dictamen si de antemano no logramos concretar la toma de datos, el procedimiento de toma de datos. Entonces, la ejecución del dictamen está íntimamente vinculada y depende directamente de la toma de datos. Entonces, no hay duda, pues, que esta fase de toma de datos requiere de una rigurosa inspección del lugar de los hechos y vehículos, y esa tarea toda vez se puede realizar en base a conciencia y técnica. Eduardo, disculpa. Te pregunta Álvaro Herrera en el chat que ¿quién dirige entonces la investigación en Panamá, en el accidente? Correcto. Está la investigación técnica científica en este momento depende del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, del auxilio del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Básicamente, dentro del Instituto de Medicina Legal está la subdirección de criminalística, y dentro de la subdirección de criminalística, diversas unidades y laboratorios de criminalística, de entre los cuales se encuentra la unidad o sección de accidentología forense. En la toma de datos es importante distinguir que existe una estructura de datos que el perito debe procurar cumplir, y es la recolección de los datos del entorno, recolección de datos de las personas, recolección de datos de los vehículos y datos de las evidencias. Esto se realiza directamente sobre el lugar del siniestro y compone un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección directa en la zona del accidente. Por tanto, no va a ser suficiente una mirada superficial. Como bien dije, debe cumplirse los parámetros de método científico, y entre eso el parámetro de observación, que en la medida de las posibilidades del perito tiene que asegurarse de que esa primera fase de observación sea totalmente minuciosa. Es importante, y quiero destacarlo acá también, que la actitud del perito va a repercutir en el resultado de lo obtenido. Entonces, el perito tiene que procurar tener toda la disponibilidad, la vocación de querer arribar a las causas técnicas que dieron origen al siniestro. Entonces, por ejemplo, en un enemigo de la investigación sería dar algo por supuestos, pues.
sin base, sin fundamentos. Por tanto, es importante la actitud de un perito en la toma de datos. En ese sentido, no cabe duda pues, de la dificultad de investigar un accidente de tránsito y poder precisar con la mayor exactitud cuáles han sido las causas que dieron origen al siniestro. Entonces, dada también la diversidad de hechos, no es posible establecer una norma rígida para la toma de datos, ya que no hay dos casos iguales, pero es necesario y es recomendable que exista un protocolo de actuación. Y de acuerdo al protocolo de actuación en Panamá, como ya hemos visto en sus antecedentes, fue a partir de la década de los 90 que, por decir así, Panamá pudo tener una institución sólida de investigación criminal de la Policía Técnica Judicial y siempre fue apoyada por los estamentos de investigación de los Estados Unidos, en este caso de la ICITAP, en el programa de asistencia internacional para la capacitación en investigación criminal. Y actualmente también el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses forma parte de la Asociación Internacional de Criminalística y Ciencias Forenses, AICEF. Digo esto porque el manual de buenas prácticas de la escena del crimen de AICEF es el manual del cual se sostienen muchas de las actuaciones criminalísticas dentro de accidentología forense en Panamá. Entonces, a pesar de que existen protocolos, el perito procederá haciendo hacer su trabajo de acuerdo a cualquier variación que surja, ya que y también de acuerdo al criterio que les dicte su sentido común, todo sin calma y sin precipitación, si no su resultado se va a malograr. En Panamá, el Ministerio Público es quien informa al Instituto de Medicina Legal de la ocurrencia de un hecho de tránsito. Entonces, el perito inmediatamente con un equipo interdisciplinario compuesto por fotógrafos forenses y peritos de accidentología forense, que evidentemente en cualquier escena se requiere de un líder, y en este caso ese líder está el perito de accidentología, que va a ser el líder del equipo, el que debe organizar las tareas como principal responsable, estableciendo pautas claras de trabajo y conociendo pues que cualquier prueba perdida no se va a poder recuperar. Entre ese protocolo está una primera fase que viene a ser la fase de protección y preservación del lugar de los hechos, basada en la seguridad personal. Primeramente, pues el perito tiene que conocer, de acuerdo al sentido común o al criterio que él observe de la escena, las medidas de bioseguridad o extremarlas. También el tráfico, es importante que el perito esté consciente que está trabajando en una zona de riesgo y que puede originarse incluso otros accidentes a partir del primero. La seguridad también de la evidencia es importante, por tanto, él también tiene que estar consciente de que no solamente se trata de su seguridad personal, sino también la seguridad de la evidencia y del procedimiento. Todo esto también para evitar contaminación, alteración, destrucción y extravío de indicios. El control temporal del tráfico, evaluar y fijar un perímetro de seguridad mayor de 50 metros era lo recomendable en nuestro caso siempre. Alejar lo antes posible a todos los curiosos, restringir la entrada de los familiares al lugar de los hechos, porque evidentemente estamos ante escenas dantescas y de muchas impresiones. Y esto puede causar impresión en los familiares, evidentemente, ¿no? Aparte de la destrucción o contaminación de cualquier evidencia. La segunda fase, la recopilación de información preliminar, basada, cuando el perito llega, él tiene que pedir información de los antecedentes, de cómo ocurrieron los hechos, para él poder hacer una idea de cómo va a intervenir en el lugar de los hechos. Y la tercera fase, de observación, valoración y planificación, donde entonces va a entrar el perito de fotografía forense y va a iniciar las tomas de vistas fotográficas, principalmente panorámicas. Y luego de hecho esto, entonces el perito de accidentología va a intervenir y va a elegir entonces el método de búsqueda que mejor se adecue para iniciar el rastreo, junto con sus otros compañeros, ¿no?
Luego de todo este método de búsqueda, el perito ya habiéndose fijado las evidencias, el perito de fotografía va entonces a enfocar su lente a los diversos elementos y puntos que considera el perito de accidentología, con la finalidad de mostrar daño, de fijar la evidencia y con la secuencia de todas estas fotos poder demostrar la forma de la ocurrencia del accidente de tránsito. El perito de accidentología entonces va a procurar entonces la fijación escrita, fotográfica, videográfica y planimétrica del lugar de los hechos. Cada elemento con medidas precisas de ubicación. Se utiliza métodos de coordenadas cartesianas, método de triangulación generalmente. Principalmente el método de coordenadas cartesianas. Y la quinta fase, la búsqueda y tratamiento de la evidencia. Básicamente en esta fase, el perito de accidentología utiliza el método alfanumérico. Lo hacíamos nosotros, una utilidad de los números como de letras. Los números aplicaban a las evidencias que íbamos encontrando y las letras generalmente se le colocaban al cadáver o al vehículo. Estos códigos van a permitir una mejor interpretación de la secuencia de la evolución del accidente en su antes, durante y después. El método de búsqueda que utilizaban generalmente era el método por franjas, ¿sí, correcto? Que como todos sabemos corresponde a hacer una búsqueda minuciosa, de esta manera como se ve en la imagen, de las evidencias, y a medida que alguno de estos peritos iba encontrando una evidencia, informaba al líder y se procedía entonces a hacer la numeración respectiva de esa evidencia, luego de valorar si en efecto correspondía o no a un indicio de interés criminalístico. Posteriormente, la recolección de indicios, evaluar qué indicios, de acuerdo a su naturaleza y características, merecían ser recolectados y trasladados a los laboratorios o almacenes transitorios de evidencia. Luego de hacer todo este protocolo, es cuando íbamos a proceder entonces al levantamiento del cadáver para evaluar entonces la identificación, pertenencias y evidencias que contenía el cadáver. Posterior a ello, entonces hacemos inspecciones de cada vehículo, para cuantificar los daños, establecer los elementos que pueden ayudar a esclarecer los hechos, o para hacer como una requisa dentro de cada vehículo con la finalidad de encontrar cualquier elemento importante para la investigación o incluso hasta hallazgos casuales relacionados a otros delitos. Y la quinta fase, entonces, la liberación del lugar de los hechos. No sé si al respecto tienen alguna pregunta en relación a esto. Entre las evidencias que normalmente nosotros ocupábamos, están las huellas de frenado. Es importante, pues, destacar que estos datos deben ser interpretados en conjunto, pues, con los demás evidencias o datos probatorios que hallamos de la escena. Estos son otros ejemplos: hendiduras, transferencias de pintura, diversos tipos de marcado de huella, huellas de frenado, huellas de arrastre. No solamente verificar una huella, sino también estudiarla a profundidad, estudiar los patrones que tienen estas huellas para poder determinar la fase. Eduardo, hay varias preguntas en el chat. Dice que Jesús Villamil, además del método de franja, ¿qué otros métodos emplean? El de franja es el que más utilizamos. Sin embargo, también se utiliza el método de punto a punto. Y en casos de que de pronto sean más rigurosos la búsqueda, podemos usar un método de cuadricular. O sea, pues de franja hacia atrás, hacia adelante o hacia los lados. Pregunta, ¿la valoración de la evidencia la hace el líder o cada perito? La hace el líder. Generalmente la hace el líder, pero siempre el líder consulta con sus peritos de acuerdo a la evidencia que encuentra, ¿no? Al conjunto de evidencias que va encontrando.
¿Alguna otra pregunta? Para continuar, estos son otros tipos de evidencias que se hallan en una escena. Eduardo, te quedan 5 minutos. Sí, correcto. Ajá. Acá también. Entonces, todo esto nos va a permitir, evidentemente, una mejor determinación de las causas que originaron el hecho. Yo quiero compartirles, no sé si se puede, a ver. Sí, ahora sí. Correcto, ya estas son fotografías secuenciales de las evidencias encontradas en el lugar de los hechos. Nosotros ahí hicimos las debidas marcaciones, primero la búsqueda, encontrando estos vestigios. Aparentemente existe un impacto en el andén, una rueda y un recorrido de una rueda también en el muro del muro de contención del puente. También se encontró esta evidencia como de fricción. Otras huellas acá. Que son referenciadas como puntos de impacto contra objeto fijo en esos puntos, ¿no? Correcto, sí. Ajá. Y así secuencialmente vamos, a medida que encontramos, vamos numerando. Acá también existe un impacto contra la bionda de metal, denominada número 4. Ajá, huellas ¿cómo se llama? De derrape. 6.5. 6.5. Y finalmente, las posiciones finales, otras evidencias que habían acá, de contacto de la bionda sobre el pavimento, y también esta área de pintura del vehículo, de rozamiento y pintura del vehículo, la propia bionda y posiciones. Esto aquí es un patrón circular que corresponde a cuando el vehículo queda en posición final, la rueda aún se mantiene rodando, por tanto, rodando, ¿no? En movimiento, y por tanto se marca ahí sobre esa zona. Entonces, estas son el punto de referencia, es el cabezal del puente. De ahí utilizamos y de ahí empezamos entonces a hacer la fijación de cada una de estas evidencias. Este es el vehículo. Vemos que la mayor distribución de daño o incidencia de daños por impacto están distribuidos hacia el vértice delantero izquierdo del vehículo y costado izquierdo del vehículo. Sin embargo, también presenta daños por fricción en diversas partes de la carrocería. Y la rueda delantera izquierda se desprendió con el impacto también. Aparte de que la rueda trasera izquierda se cortó, tiene cortes en su flanco. Esta es la rueda delantera izquierda, tiene un corte en el flanco interno. Y bueno, esto nos permitió poder determinar la dinámica. Esta evidencia nos permitió determinar la dinámica de la ocurrencia del accidente. Ajá. Aquí se aprecia. ¿Se aprecian las imágenes? Sí, ahí está, había abierto y esta vez está en mosaico. Ok. Ok, ahí sí. Sí, señor. Ahí sí, ¿no? Ahí se ve en pantalla grande. Ok, entonces observamos a partir de esa evidencia que el vehículo debió haber tenido una tendencia sobre el carril izquierdo de la calzada y por alguna causa perdió el control, golpea su rueda delantera izquierda sobre el borde del andén. Creemos que en ese instante la llanta se origina el corte en el flanco delantero, en el flanco interno de la llanta delantera izquierda, continúa su trayectoria por el andén del puente y roza
con el muro del puente, continúa su trayectoria y al cambiar de nivel, o diferencia de nivel, se originan las huellas número 3 e inmediatamente también el impacto con la bionda. De esta forma, la bionda se deforma, parte de la estructura de la bionda entra dentro de la cabina, originando lesiones al conductor. E incluso también se activa el sistema de airbags. Se origina el posterior vuelco del vehículo de esta forma, aparentemente en tonel, evidentemente por la mayor resistencia al movimiento del lado izquierdo del vehículo. Y estos patrones de vuelco coinciden con las huellas de derrape 5 y 6 marcadas en el lugar de los hechos. Y se origina entonces el vuelco de esta manera para finalmente quedar en posición final sobre uno de sus costados. Sobre uno de sus costados. Originándose entonces los patrones circulares que aparecen en la posición final del vehículo. Básicamente esa sería mi exposición, y si tienen alguna otra pregunta en relación, con mucho gusto. Muchas gracias, Eduardo, muy amable. Bueno, sí, muy puntual su participación. Rafael, ¿alguna pregunta para Eduardo? No, señor, no. Bueno, entonces pasaremos ahora con nuestro amigo, con el licenciado Jaime Valencia, licenciado en Derecho y jefe de peritos de Tijuana, México. Amigo Jaime,